Hola, buenas tardes, bienvenidos a un nuevo vídeo del tutorial de matemáticas. Hoy vamos a hablar de la curva logística. Y para hablar de la curva logística, primero vamos a mostrar lo que es la función exponencial, que todos sabemos, pero vamos a hacer un repaso. Entonces, si tenemos esta ecuación, siendo p una variable que depende del tiempo, p una variable que depende del tiempo, la derivada de esa función, si eso es igual a k por p, que depende del tiempo, lo que tenemos aquí es que la variación de la variable con respecto al tiempo depende de el valor que tome la variable en t multiplicado por k. ¿Vale? Entonces, lo que tenemos aquí es que la variación es una proporción, la variación en cada instante de tiempo es una proporción k del total de p, de la variable p. P puede ser población. Entonces, este podría ser la función que diferencia, la ecuación diferencial, la ecuación diferencial que rige el crecimiento de una población. Bien, vamos a resolver esta ecuación integrando en ambos, separando variables. Tendríamos que diferencial de p, llevando las variables p a un miembro, y ya no pongo dependiendo de t, ya sabemos que depende de t, llevando las p a un miembro y lo que no es p al otro, lo que tendremos es lo siguiente, esta ecuación. Entonces esta ecuación ya se puede integrar en ambos lados. Tendríamos diferencial de p entre p es igual a k por diferencial de t. Entonces esto es el logaritmo neperiano de p. ¿De acuerdo? Esto es el logaritmo neperiano de p y esto es k de t, k por t, más una constante c de integración. Entonces, para obtener p, podemos aplicar la exponencial, la e. Entonces, e elevado al logaritmo neperiano de p es igual a e elevado a kt más c. Entonces, el logaritmo y e se cancelan. Lo que tenemos es, por tanto, p, ya p de t es igual a e de k por t por e elevado a c. ¿De acuerdo? Esto lo podemos poner así. En la misma base se suman los exponentes. Multiplicación de factores de la misma base se suman los exponentes. Entonces esto sería k de t por e elevado a c. Entonces e elevado a c es una constante a determinar que se determina por una condición inicial. Si en t igual a 0 esto vale p sub 0, pues lo que tenemos es que p de 0 es igual a e elevado a k0, es 1, multiplicado por e elevado a c. Luego e elevado a c, que es lo que tenemos aquí, es el valor de la variable en el instante inicial, es decir, la condición inicial. Con lo cual tenemos, por tanto, que p de t es igual a p de 0 por e elevado a kt. Luego aquí tendríamos nuestra función exponencial, es decir, aquí nuestra función exponencial o curva exponencial, en donde k sería la tasa de crecimiento. K sería la tasa de crecimiento, es decir, si ponemos, vamos a borrar esto, si ponemos esto así, esta sería la función exponencial, es decir, si lo ponemos así, lo que tendríamos es que para un p sub 0, lo que tendríamos es que, no, esto no es una recta, esto es forma lo que se denomina la curva exponencial,
la curva será tanto más creciente conforme crezca el tiempo y conforme mayor sea K. Entonces, ¿esa K qué es realmente? ¿Qué es K? Bueno, pues lo tenemos del planteamiento inicial. Si pasamos P al primer miembro, tendríamos 1 partido por P, que multiplica a derivada de P con respecto al tiempo, y esto es igual a K. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Esta es la variación de P respecto al tiempo y lo dividimos entre P. Esto sería el crecimiento en tanto por uno de la variable en un instante de tiempo, en un incremento de tiempo de dt, diferencial de t. Luego esta sería la tasa de crecimiento instantáneo que tiene la población, la variable en este caso, es la tasa de crecimiento. Si esto es 0,39, pues esto sería que el 39% en un incremento de t, la variable crece en un 39%. ¿Vale? Entonces, si k, por ejemplo, fuera igual a 0,50, por ejemplo, pues eso significa que el primer miembro crece a una tasa de 0,50, es decir, el incremento en tanto por 1 multiplicado por 100 sería el 50%, en tanto por 1 de la variable en un incremento en un DDT muy pequeño es de 0,50. ¿Vale? Bien, pues eso es lo que tenemos. Entonces, esta función va creciendo, pues eso, exponencialmente. En dinámica de poblaciones, pues en un principio dinámica de poblaciones humanas o dinámica de poblaciones de microorganismos o de insectos, etcétera, pues en un primer momento, como no hay ninguna barrera que lo limite, el crecimiento suele ser inicialmente exponencial. Crece y cada vez más deprisa. ¿De acuerdo? Crece cada vez más deprisa. Y la tasa de crecimiento porcentual es constante a K. Bien, la función logística, vamos a poner aquí la función logística. La función logística intenta ajustarse a lo que ocurre con el crecimiento de poblaciones. Entonces, claro, en un primer momento que el crecimiento tenga una tasa porcentual o en tanto por uno constante, tiene su sentido, pero claro, eso llega a una limitación, es decir, se tiene un soporte de alguna forma. Entonces llega un momento en que esa tasa de crecimiento no se puede mantener y se mantiene y decrece hasta que se convierte en cero, realmente, hasta que se convierte en cero. Entonces podemos plantear esta ecuación, a ver, por ejemplo, podemos plantear esta ecuación, es decir, que la derivada de la población de la variable sea igual a K por P por este factor, 1 menos P entre M. P es la variable y M lo llamamos M como máximo o supremo o soporte. M es un parámetro dado. Sería el valor final de la variable. Es el valor final de la variable cuando lo vamos a ver. Sería un soporte. De tal forma que cuando la P de t se acerca a M, al parámetro, al valor final que va a ser, luego lo vamos a ver, esto tiende a 1, esto tiende a 1 y esto tiende a 0 y por tanto el valor el incremento
la derivada de la población con respecto al tiempo tiende a 0. Luego, si P de t está cerca a m, lo que tenemos es que d de p, esto no crece. Es decir, la población deja de crecer. Y si está cerca, pues crece muy poco. Claro, si P es P de 0, está inicialmente en P de 0, por debajo de m, lo que vamos a tener es que esto es prácticamente 0, si P es muy pequeño con respecto a m. Si P es muy pequeño con respecto a m, esto va a tender a 0, esto es prácticamente 0, y entonces vamos a tener un crecimiento exponencial. Vamos a tener un crecimiento exponencial con una tasa de crecimiento k. Luego lo que vamos a tener es que diferencial de P con respecto a t va a ser igual a k de P. ¿De acuerdo? Va a ser un crecimiento exponencial. Inicialmente se va a comportar como lo que teníamos aquí, un crecimiento exponencial. Conforme aumenta t, se produce un incremento de P, pero en el siguiente periodo tendríamos un P mayor y por tanto a una tasa constante tendríamos incrementos cada vez mayores de la variable con respecto al tiempo. Que eso es lo que se denomina crecimiento exponencial. Pero eso sería solamente para la primera parte. Entonces, esto es un modelo que se ajusta muy bien a los crecimientos, a el comportamiento de poblaciones, de epidemias, de pandemias, tristemente de actualidad ahora, de bacterias en laboratorio, como he dicho antes, de insectos, etcétera. Es decir, poblaciones que evidentemente tienen un soporte. Bien, pues la función exponencial es eso. En un primer momento, las poblaciones tienden a crecer exponencialmente, valga la redundancia, pero llegan a un tope, a un límite cerca del soporte en donde este crecimiento no lo pueden mantener y se va relajando. De tal forma que vamos a tener dibujado gráficamente, bueno, eso lo vamos a ver después, el dibujo gráfico. Ahora lo que vamos a intentar resolver es esta ecuación diferencial. Es decir, tenemos que encontrar P de t en función del tiempo. Y luego vamos a ver cómo se comporta. Teóricamente, P de t tiene que comportarse como hemos visto aquí según el análisis de esta ecuación diferencial. Entonces, vamos a separar términos. Esto es de variables separadas igualmente. Entonces, lo que podemos hacer es diferencial de P dividido entre este factor, P por 1 menos P entre M mayúscula o M, da igual, es igual a K por diferencial de T. He pasado del diferencial de T a este miembro al segundo miembro, y del segundo miembro hemos pasado P por este paréntesis. Bien, entonces vamos a centrarnos en esta fracción. Entonces esto lo podemos poner, si operamos aquí, esto es P por M menos P dividido entre M, pero este M lo pasamos arriba. Entonces tenemos esta fracción. Entonces esta fracción la podemos subdividir en dos fracciones, es decir, en dos fracciones con cociente P y cociente M menos P. Y entonces aquí tendríamos que hallar unas constantes A y B.
Este es el método de resolución racional, de funciones racionales para integrales, porque esto habría que integrarlo y esto no es fácilmente integrable. Entonces, si lo descomponemos en dos fracciones, va a ser inmediato. Entonces, para ver esto, bien, pues para calcular A y B, lo que tenemos es, operamos aquí, sería A por M menos P más B por P. Esto es dividido entre PM menos P, como no puede ser de otra forma. Y entonces, aquí lo que tenemos es, vamos a tener unos coeficientes en M y unos coeficientes en términos independientes. Me explico. Aquí tendríamos A por M, tendríamos A por M, A por M más A menos, perdón, A P más B P. Y todo esto dividido entre PM menos P. Claro, el coeficiente que multiplica M es A, y aquí lo que tenemos es M que multiplica 1. Luego A necesariamente tiene que ser igual a 1. ¿Vale? A tiene que ser igual a 1. Y BP menos AP necesariamente tiene que ser igual a 0, porque esto está sumando un 0 aquí. ¿Vale? Entonces tenemos que P por B menos A, que es esto, tiene que ser igual a 0. Lo que es lo mismo que B menos A tiene que ser igual a 0, y lo que es lo mismo que B tiene que ser igual a A. Luego, si B es igual a A, B es igual a 1 igualmente. Luego ya hemos obtenido los dos coeficientes. Los dos coeficientes que son 1 y 1. Luego lo ponemos aquí. Lo que vamos a tener es que diferencial de P lo podemos poner diferencial de P por este factor, 1 por la inversa de esto, es realmente 1 entre P más 1 entre M menos P, porque hemos calculado 1 y hemos calculado 1. 1 M menos P. Y esto, diferencial de P. Y esto es igual a K de dt. Bien, pues borramos y seguimos. Borramos y seguimos. Entonces, podemos seguir por aquí. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Pues ahora que hay que integrar ambos miembros. Tendríamos esto. Entonces, al integrar aquí, ¿qué es lo que tenemos? Y lo que tendríamos es la primera, logaritmo neperiano de P. Tenemos más, sería 1 entre, sería logaritmo neperiano de M menos P, y nos queda aquí este menos P, que pasaría aquí en términos negativos a la hora de integrar, ¿no? Y esto sería igual a K por diferencial de t más una constante de integración. Bien, podemos multiplicarlo todo por menos 1 y nos tendríamos logaritmo neperiano de M menos P menos logaritmo neperiano de P es igual a menos K por diferencial de t menos t. Entonces, esto se puede poner por la regla de los logaritmos. El logaritmo de la diferencia de logaritmos es el logaritmo del cociente. Sería ln de mp, m menos p, dividido entre p, sería igual a menos k
KT, esto es KT ya directamente, yo no sé por qué he puesto K diferencial de T, esto es KT, ¿vale? Esto es KT, la integral de K es K de T, la integral de K es K por T, vamos. Entonces esto es igual a menos KT menos C. Entonces, como siempre, aquí elevando todo a E, tomando exponenciales, elevando todo a E, no, tomando exponenciales, lo que tendríamos es la exponencial con el logaritmo se cancelan y tendríamos m menos p entre p sería igual a e elevado a menos kt menos t. Entonces, esto es igual a e elevado a menos c, e elevado a menos c por e elevado a menos kt. Entonces, lo que tenemos que hacer aquí ahora es podemos llamar a esta constante, esto lo podemos llamar a, por ejemplo. Entonces, no la a anterior que hemos hecho, otra a, una constante que llamamos a, y entonces aquí lo que tenemos es que m menos p entre p es igual a por e elevado a menos kt. Entonces, bien, pues aquí podemos seguir operando. Esto se puede poner como m entre p menos 1 y es igual a por e elevado a menos kt. Y entonces mp sería igual a por e elevado a menos kt más 1. ¿De acuerdo? Y si tomamos inversas en ambos miembros, tendríamos esto, 1 dividido entre a elevado a menos kt más 1. Entonces ya lo tenemos que p es m, pasando este m al primer miembro, m al segundo miembro, perdón, m por a elevado a menos kt más 1. Entonces esta sería la solución general. Tenemos que calcular a, tenemos que calcular la constante a. Entonces, para ello, lo que tomamos son las condiciones iniciales. Condiciones iniciales que suponemos que p de 0, p en el tiempo 0 es p sub 0. Entonces, para el tiempo 0, lo que tenemos, esto sería p sub 0, esto sería igual a m dividido entre a por e elevado a 0, que es 1, más 1. Elevado a 0 más 1 por 1. Entonces, despejando de aquí, lo que tenemos es que a es igual a m menos p0 entre p sub 0. M entre p0 entre p sub 0. Luego tendríamos ya esto sería a, y entonces lo que tendríamos es lo siguiente, que nuestra solución por tanto es p de t es igual a m que multiplica esta constante que ya sabemos lo que es m menos p sub 0 entre p sub 0. Esto es una constante. Esto es una constante que multiplica a e elevado a menos kt más 1. Entonces lo que tenemos, esta sería nuestra curva logística, que cumple las propiedades que hemos visto al principio. Que necesariamente cumple las propiedades que hemos visto al principio. Es decir, cuando cuando t se hace muy alto, esto sería 1 partido por e. 1 partido por e, esto tiende a 0, esto tiende a 0, y quedaría que p de
la variable P, dependiendo del tiempo, es igual a M entre 1, que es igual a M. Es decir, que P de t, el límite de P de t cuando t tiende a infinito, es igual a M. Es decir, el soporte, el máximo de población al que se puede llegar. Que en cada caso, ese será un parámetro que en cada caso, pues bueno, será empírico, será experimental o se puede obtener de otro tipo de teoría. Entonces, tiende a ese parámetro. Y cuando, por supuesto, t es igual a 0, lo que tendríamos es que bueno, P de t sería igual a P sub 0 y en ese primer momento lo que tendríamos es un crecimiento exponencial. Bien, pues esto es típico, como digo, de poblaciones que tienen un soporte. Bien, pues esta es la representación gráfica de esta función. Si esto es t y esto es la variable, lo que tendríamos es, si el soporte está por aquí, M, y partimos de situaciones que están por debajo del soporte, es decir, P sub 0 podría estar por aquí, lo que tendríamos es en un primer momento la curva, dependiendo de K, del valor de K, tendería a ser prácticamente exponencial. Esto subiría más o menos en función del valor de K, y a partir de cierto momento tendría un punto de inflexión, el crecimiento cada vez sería menor hasta que alcanzara el soporte correspondiente. ¿Vale? Hasta que alcanzara el soporte correspondiente. Podríamos tener curvas que pasando partiendo de P sub 0, K fuera mayor, entonces el K fuera mayor y tendríamos que la parte exponencial crece mucho más deprisa, hasta que se acerca al soporte, que va cambiando la tasa de crecimiento hasta convertirse en 0, es decir, llega al soporte. Y si tuviera un K inferior, tendríamos lo siguiente. Podría ser así, mucho más lenta, mucho más perezosa, la parte exponencial, y luego ya conforme se va acercando, tendería al soporte. Esta sería, pues yo no sé, por ejemplo, con un K, y con un K, por ejemplo, a ver, pues 0,30 y 0,40. Esto sería con un K de 0,25, por ejemplo, por poner algo, y esto sería un K con 0,11, por ejemplo. Entonces, las poblaciones crecen inicialmente de forma exponencial, cada vez más deprisa. Cuando digo cada vez más deprisa, significa que la derivada va creciendo, es decir, los incrementos ante mismos incrementos de tiempo, en los incrementos de la variable P, ante mismos incrementos de tiempo, cada vez son mayores. Lo que pasa que en términos porcentuales, en crecimiento porcentual, se mantiene a una tasa constante K, ¿vale? Y esto es lo que forma la parte exponencial. Y a partir de cierto momento, cuando se va acercando a M, lo que tenemos es que ese K va disminuyendo, cambia de convexidad a concavidad, y lo que tenemos es que la tasa de crecimiento K va a ir disminuyendo, y la derivada cada vez va a ser menor conforme nos acercamos al soporte. Y K es la tasa de crecimiento porcentual, o en tanto por 1, y es lo que determina estas formas o más rápidas o más suaves.
Bien, por supuesto, si el nivel de población inicial P sub 0 estuviera por encima del soporte, es decir, tuviéramos este caso, tal que así. A ver. Si el soporte está tal que por aquí y tenemos que P sub 0 está tal que por aquí, P sub 0, evidentemente esto caería más rápidamente. Bueno, para el caso vamos a ponerlo por colores. Para el caso rojo caería, está por encima del soporte, tendería al soporte M. Entonces esto relativamente rápido hasta que llegue al soporte. El azul haría efectivamente lo mismo, pero más lentamente. Y el blanco pues igualmente tendería al soporte, pero más lentamente, más asintóticamente en el tiempo. Bien, pues esto lo podemos ver en estos gráficos, el comportamiento de la función de la ecuación de la curva logística, lo podemos ver en una simulación en C. Pasamos a verlo. Podemos dibujar estas curvas en C. Tendríamos esta curva logística en rojo para un K038, esta curva logística en azul para otro K que es 0,24, la verde para 0,15 y la amarilla para 0,11, por ejemplo. Bueno, y la blanca, mucho más suave, para 0,09. En un primer momento todas ellas crecen a una tasa porcentual de K, o muy próxima a K, para luego llegar al soporte que tiene aquí un valor determinado, el soporte de población. Entonces, por ejemplo, viendo estas gráficas, si por ejemplo la extensión de una pandemia en número de personas infectadas siguiera esta curva, entonces, por ejemplo, la primera es realmente dramática, incluso diríamos trágica. ¿Por qué? Porque el número de infectados crece a una tasa muy alta, 0,38, y en muy poco tiempo tenemos una cantidad de infectados que llega prácticamente al soporte. Bien, ¿qué es lo que normalmente quieren las autoridades? Que en tan poco tiempo no se produzca esta cantidad de infectados, porque esto es capaz de derrumbar a un país, a un sistema sanitario, a un sistema social. Entonces lo que intentan es medidas de contención, es decir, que la expansión no sea tan rápida en el tiempo o que lleguemos a un número de infectados exactamente iguales, ¿no? Entonces, medidas de contención, y esas medidas de contención fundamentalmente son el confinamiento, que es lo que es como estamos ahora mismo en España. En España y en Europa en breve. El confinamiento. Entonces el confinamiento lo que hace es que mitigar esa curva, que esa curva, el número de infectados crezca en el tiempo, inicialmente por lo menos, a una tasa más suave, Si eso se lograra, lo que tendríamos es, por ejemplo, en la amarilla, tendríamos un crecimiento inicialmente exponencial, pero a una tasa menor, que es lo que hay que rebajar, una tasa menor. Y por tanto la expansión, cuando lleguemos al tope máximo de número de infectados, habrá pasado un tiempo superior, que eso podría ser compatible con que el sistema nacional de salud de cualquier país, y en este caso estamos hablando de España, pudiera resistir. Ahora, según los últimos datos, tenemos
en torno a no sé, los he estado viendo, tenemos en torno a un 20% según los datos medios de crecimiento diario de, del número de infectados, está en torno a un 19-20%, tasa de incremento diario. Parece ser que en estos últimos 2 días ha bajado se ha puesto por debajo, esa tasa de crecimiento se ha puesto por debajo de la tendencia calculada. Bien, esperemos que sea así y baje esto cuanto antes mejor. Muy bien, pues si os ha gustado el vídeo podéis dar un like, podéis suscribiros a este canal y si tenéis alguna duda podéis hacérmela llegar a través del canal. Chao, hasta la próxima.